¿Quién está listo para la palabra esta mañana? Amén. Qué bendición. Como dije ayer, siempre me pongo triste por los que no vienen y siempre, toda la semana falta alguien que es triste porque estoy pensando, sería bueno esta enseñanza para ir. Creo que sería bueno, sería provecho y bueno, es muy importante buscar generar un hábito de no faltar a las reuniones, ¿sí? Yo recuerdo de niño, mis padres eran muy estrictos en este tema, me decían, Benjamín, vamos a ir a la iglesia, sea lo que sea, pase lo que pase, al menos que estés tirado en la cama, corriendo con fiebre, muy enfermo, vamos a la iglesia. Y había días que yo no quería ir a la iglesia, ¿verdad? Y había días que el clima era lindo, yo quería ir a jugar afuera, había días que otras cosas, y siempre vamos a ser fiel a participar, ¿verdad? Y es bueno generar esos hábitos y porque es de provecho para uno, ¿sí? Es de provecho para uno. Hoy vamos a hablar sobre el perdón, sobre el perdón. El perdón es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida y la vida de los que están alrededor tuyo acá en la sociedad. En nuestra sociedad luchamos mucho con falta de perdón. Mucho con falta de perdón. Un estudio dijo una vez que el 67% de las personas del mundo han tenido conflictos en algún punto de su vida y nunca han perdonado. El 66%, la mayoría de las personas del mundo han tenido algún conflicto con alguien, con algo y no lo ha solucionado. Y una falta de perdón trae muchos problemas y el perdón también trae muchos beneficios. Vamos a tocar muy ligeramente el tema hoy. Seguramente más adelante haré otros estudios específicos más para esto porque creo que es una epidemia en nuestra sociedad, ¿sí? Una falta de perdón, la cual trae mucho problema con ello. ¿Qué son algunos beneficios de perdonar? Algunos beneficios de perdonar. El 62% menos estrés. ¿Tienes estrés hoy día? Capaz tienes que perdonar. 62% menos estrés para las personas que perdonan. 40% menos riesgo de depresión. 20% más felicidad en general. 20% más felicidad en general. Las personas que perdonan tienen un 44% más de probabilidades de superar traumas emocionales comparados a los que no perdonan. El que perdona puede superar, tiene la probabilidad mucho más alta de por sí mismo de superar traumas, cosas que pasaron en el pasado. Estos son beneficios para la salud mental, se puede decir. Otros beneficios para la salud física. Te reduce la presión arterial hasta un 15%. Bueno, gracias, Seba. Si tienes problemas de alta presión, capaz hay que analizar. Capaz necesito perdonar y eso solo baja la presión arterial. Un 15% con solo perdonar. Mejora la calidad del sueño un 30%. Puedes dormir mejor al perdonar. Dormir mejor. Disminuye los dolores crónicos un 35% en personas que padecen estrés relacionado con el rencor. Si tú no has perdonado, te produce un estrés y ese estrés tarde o temprano produce dolores, produce enfermedades. Hay una cadena de cosas negativas que provienen de no perdonar. Si tú perdonas, para las personas que perdonan, tienen un sistema inmunológico 24% mejor con solo perdonar. Fíjate, hay muchos buenos beneficios en las comunidades y sociedades. En comunidades que adoptan el perdón como práctica cultural,
como en programas de reconciliación tras conflictos armados, la violencia disminuye hasta un 40%. O sea, una sociedad que perdona tiene 40% menos delincuencia. Una sociedad que perdona. Estas son pruebas que se han hecho en diferentes partes del mundo. El perdón produce las tasas de ratilación y conflictos vecinales reduce 60% según los estudios sociológicos. 60% menos problemas entre los vecinos con solo perdonar. Imagínate, la mayoría de los conflictos en el barrio se pueden solucionar con solo perdonar. Con solo perdonar. ¿Qué son beneficios espirituales y emocionales? Las personas que practican el perdón son un 80% más propensas a experimentar paz interior. ¿Te falta paz, capaz, interior? Posiblemente no hay paz porque hay algo que no fue perdonado en algún momento. Te digo que esto lo he vivido de los dos lados. Yo personalmente he estado del lado de no perdonar y no querer perdonar, ¿sí? Y luchar con estas cosas, ver que tenía estrés, ver que me hacía mal, ver que no estaba tranquilo, ver que mi felicidad no era óptimo. Y después también he llegado a un punto donde perdonar y aprender a perdonar mucho, perdonar rápido, y ver hoy día vivo mucho más tranquilo, mucho más feliz. Yo hoy día no tengo rencor, creo, de que yo sepa con nadie. No tengo una falta de perdón. Trato de mantener una línea muy rápida de cuando alguien hace algo, me ofendo, me hacen daño, de perdonar rápido. Porque no quiero tener ese rencor, no quiero tener las cosas negativas que provienen de yo vivo tranquilo. Vivo tranquilo y siento que vivo bien con todos alrededor mío. ¿Sí? Espero que todos también sientan lo mismo conmigo, pero bueno, yo siento así y busco eso, el perdón. Efesios 4:32, mire conmigo Efesios 4:32. Imagínate conmigo, acá en Posadas hay dos vecinos y hay un conflicto entre ellos por tierra, por un pedazo del terreno. Y yo recuerdo que esto pasó en una iglesia allá en Graneros, Tucumán. La iglesia compró un terreno y el vecino empezó a robar el terreno de la iglesia. Empezó a cada vez correr el alambrado más y más y más. Y lo negaba, ¿no? Lo negaba, pero era bastante obvio. Y con solo que uno de los dos vecinos perdone al otro, se resuelve el problema. Se resuelve el problema. Pero mientras ninguno de los dos quiere perdón, mientras ninguno de los dos quiere buscar una solución, va a seguir ese conflicto y cada vez se puede poner peor y peor y peor. Efesios 4:32 dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Dios nos manda a perdonar el uno al otro. Así también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En esa circunstancia, en el terreno allá en Graneros, mi padre estaba a cargo de esa situación y mi padre tomó la decisión de perdonar al vecino en cierta forma. Decir, ¿saben qué? Se robó terreno, está bien, lo dejamos ahí, la línea que está y quedamos bien y quedamos con una buena amistad con el vecino. No hubo una guerra interminable con el vecino, se terminó, la línea se definió, el vecino sabe que hizo mal, él tiene que cargar su propia conciencia, ¿verdad? Pero mi padre decidió, ¿sabes qué? Lo voy a perdonar en vez de armar un conflicto interminable y pelearle, ir
a buscar los abogados y la agrimensores, hacer todo un lío y estar mal con el vecino. Dice, ¿sabes qué? Son unos cuantos centímetros, se lo voy a dar, lo perdono y ya está. Y hasta el día de hoy mi padre tiene una buena amistad con ese hombre. Y tú decís, pero está mal. Sí, a veces no es justo. A veces en la vida pasan cosas que no es justo y Dios nos manda a perdonar. Te pregunto, ¿acaso tu pecado es justo delante de Dios? ¿Acaso Dios merece perdonar tus pecados? Pregúntese, entre las cosas que cada uno hemos hecho a través de la vida, ¿merecemos que Dios nos haya perdonado a nosotros? No, no es justo que Dios nos perdone en ese sentido. Pero Dios en su misericordia, Dios que nos ama tanto, nos ha perdonado. Y dice, anda, perdona a otros así como yo te he perdonado. Muestre el amor mío a través de perdonar a otros así como yo te he perdonado. Así como yo te he recibido en la condición que tú estás. Dios quiere, y es una forma que podemos mostrar, ¿verdad?, a Cristo afuera, cuando se arman conflictos, cuando se arman problemas, ¿verdad?, con vecinos, con parientes, en fin, de perdonar. Si saben que sí me hizo mal, me está haciendo una injusticia, me está robando, me ha hecho daño, lo perdono. Un perdón de corazón es lo que Dios quiere. Dice, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La falta de perdón produce muchos problemas. Entre la salud física, estrés crónico. Un estudio de la clínica de Mayo muestra que el resentimiento incrementa en un 50% el riesgo de presión arterial alta y enfermedades cardiovasculares. O sea, el resentimiento, la falta de perdón aumenta la presión arterial y el porcentaje de riesgo de obtener enfermedades por lo mismo. Bastante alto. Falta de perdón. Problemas inmunológicos. La falta de perdón produce un sistema inmunológico 24% más débil. Tu sistema inmunológico decae 24% solo por no perdonar. Y eso por sí te pone tu cuerpo más débil, más propenso a ¿qué? A adquirir algún bicho que anda por ahí, a enfermarte. ¿Y qué pasa hoy? ¿Por qué digo esto? Esto es algo que está muy, muy arraigado en la sociedad y no nos damos cuenta. Hay mucha enfermedad, hay muchas cosas pasando hoy en día y mucho de ello proviene de la falta de perdón. La raíz, se puede decir, es alguien que anda con rencor, alguien que no quiere perdonar. Y uno va al doctor, ¿verdad? Y el doctor te mira y dice, sí, tenés tal problema, anda, tómate tal medicamento, anda, come tales cosas y todo esto está bien. El doctor te va a tratar de curar de una forma médica, ¿sí? Pero el raíz del problema no es eso, esa enfermedad. El raíz está mucho más atrás y es la falta de perdón. He conocido personas que muchísimos años luchan con muchas enfermedades y es una cosa y es otra y van a los doctores y van y hacen estudios y le tratan esto y le tratan lo otro y después no le encuentran por qué tiene problemas. El doctor ya no tiene qué más buscar, no sabe, pero esa persona tiene un problema de rencor, tiene un problema de odio contra otra persona, no puede perdonar algo que pasó capaz hace décadas atrás y eso acumula esa presión arterial, ese estrés, ese malestar, ese sistema inmunológico bajo, todo eso que a través de los años acumula y te hace daño a ti, no a la otra persona. La falta de perdón no va a hacer ningún daño a la otra persona. Una vez alguien nos hace mal, ¿verdad? Y nos enojamos con otra persona y le hacemos la vida imposible o le contestamos mal y deseamos el mal para el otro porque ellos no hicieron el mal. Pero ¿sabes qué? Eso solo nos afecta a nosotros, no le afecta a ellos. No le está, capaz ellos están viviendo bien, tranquilo. A ti te afecta. A ti te afecta. Yo recuerdo que tuve un compañero
no sé si decirle amigo, pero alguien en la iglesia de joven que me agarró un día y jugando, no sé si lo hizo, con qué intenciones lo habrá hecho, pero me agarró y me retumbó contra la pared y me hizo pegar golpe tras golpe tras golpe en la pared. Y me dolió un montón y yo era chiquitito, estoy flaco ahora, cuando era chico era muy chiquitito. Y él era re grandote, me pegaba como sea y yo no tenía cómo defender. Y recuerdo que ese chico, después lo veía como nada, feliz, no pasaba nada, ¿viste? No se sentía mal, él estaba bien, y yo empezaba a armar rencor dentro de mí. Qué terrible persona, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo me va a tratar a mí? ¿Cómo me va a hacer esas cosas a mí? Y al fin empezaba a correr mes tras mes y ver cómo cada vez le deseaba el mal, buscaba que le vaya mal a él y me estaba afectando a mí. Yo estaba mal, yo estaba cada vez, él está feliz, capaz no tiene ninguna conciencia que hizo mal. Y un día agarré delante de Dios y lo perdoné a ese chico. Dije, Dios, lo perdono. Lo dejo ahí, lo dejo en el pasado. Y ¿sabes qué? Ese día liberé un montón de estrés. Ese día es como si un peso cayó de mí y estaba libre. Y me llevo bien con el chico. No tengo una amistad hasta el día de hoy, nunca tuve una amistad cerca con él, pero él está haciendo su vida, yo estoy haciendo mi vida, no tengo nada en contra de él. Es más, capaz ni se acuerda él de estas circunstancias. Nunca, jamás hablamos de él. Lo perdoné, ya quedó en el pasado. Yo estoy libre. Y eso es importante, que uno esté libre de ello. La falta de perdón produce dolores físicos. En la salud mental produce ansiedad y depresión. Y aumenta, la falta de perdón está directamente relacionada con un aumento del 50% en trastornos de ansiedad y el 60% en depresión, según la Asociación Americana de Fisiología. Aumenta el 50% de trastornos de ansiedad y un 60% la depresión. La falta de perdón produce bajo autoestima. Produce un estrés postraumático. Las personas que no perdonan a menudo reviven constantemente el trauma, impidiendo su recuperación emocional. El que no perdona también sufre de rupturas familiares. Dicen los estudios que el 25% de las personas pierden contacto con al menos un miembro de la familia por falta de perdón. Hay una total división. No se habla más por falta de perdón. Conflictos entre el matrimonio. Estudios muestran que el 65% de los matrimonios que terminan en divorcio tienen como raíz problemas relacionados con el rencor y la falta de reconciliación. El 65% de los matrimonios divididos hoy, la causa, la raíz del problema originó con falta de perdón. Produce tensiones en el trabajo. La negatividad y los conflictos no resueltos en el ámbito laboral reducen la productividad hasta un 35%. Fíjate que la falta de perdón hace mucho daño, muchísimo daño. Y está haciendo mucho daño en las iglesias hoy en día, mucho daño entre los cristianos, está haciendo mucho daño en la sociedad, ¿verdad? En ciertas ocasiones hay iglesias enteras que están con falta de perdón, están peleados todos con todos y es algo de terror en esos lugares. Y también hay barrios donde no se puede estar porque todos están contra todos y eso es un desastre. ¿Por qué? Por falta de perdón. Por falta de perdón. Fíjate que solo nosotros nos proponemos hacer, yo voy a perdonar como Cristo me perdonó.
que empezar a marcar un cambio. Marcaríamos un cambio en la sociedad. El perdón es esencial para la paz y la unidad en nuestra comunidad. Practicar el perdón puede sanar heridas profundas y restaurar relaciones rotas. La Biblia nos enseña el perdón transformador, el poder transformador del perdón a través de diversos ejemplos. El primero vamos a ver José. Mire conmigo Génesis 45. Génesis 45, versículo 4 al 5, dice: y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. José sufrió grandes injusticias de parte de sus hermanos. Sus hermanos lo agarraron un día, estaban celosos porque José era el favorito del padre. Hay otra lección que podemos enseñar, que los padres no deben tener favoritos, ¿verdad? Pero a veces los hay. Y en este caso, José era el favorito del padre de Israel. Y el padre lo cuidaba, el padre no lo mandaba al campo, ¿verdad?, cuidar las ovejas como sus otros hermanos. El padre le daba de la mejor ropa, el padre lo tenía siempre con él, ¿sí?, siempre protegido. Pero un día, y todo eso produjo un rencor entre los hermanos de José con José. No lo veían justo, ¿verdad? Y estaban mal. Y un día estaban los hermanos en un lugar lejos cuidando a las ovejas del padre. Y Israel manda a José a ir a ver a sus hermanos. Anda, fíjate cómo están. Y va José a verlos y ellos lo ven llegando desde lejos y empiezan a hablar entre ellos: lo vamos a matar, dicen. Lo vamos a matar. Tanto odio tenían ellos. Fíjate que la falta de perdón puede producir hasta eso, hasta querer matar a alguien, querer hacer un tremendo daño. ¿Por qué? Por falta de perdón. Los mismos hermanos de José tendrían que haber perdonado a su padre por su mala conducta y no hubiese llegado a este problema. Fíjate. Pero no, ellos tenían rencor contra su hermano y lo agarraron y por causa de un hermano que se levantó su voz, dijo: no lo matemos, pero lo vendamos mejor. Y agarraron, y estoy saltando muchas partes de la historia, pero lo metieron en un pozo. Después vinieron unos hombres que iban hacia Egipto, ¿verdad?, que vendían cosas, y los sacaron y se los vendieron como esclavos a estos hombres. Estos hombres los llevan a Egipto, y llega a Egipto, y él como esclavo es vendido, ¿verdad?, a un hombre llamado Potifar, y ahí trabaja por ese hombre como un esclavo, y trabaja fiel, y trabaja bien, y asciende de posición hasta estar a cargo de toda la casa, de todo lo que tenía Potifar. Y después, por otra injusticia, termina de vuelta, termina en la cárcel. Y después sale y, en fin, es ascendido hasta el segundo puesto más alto de Egipto. Y vienen sus hermanos a buscar comida porque había una sequía en ese tiempo. Vienen sus hermanos de su país lejano, vienen a buscar porque escucharon que en Egipto había comida, y llegan y José los reconoció. Estos son mis hermanos, porque él estaba a cargo de vender toda la comida a todos. Y él agarró, y a través de tantas cosas después, en esta circunstancia, en este pasaje, él se revela a sus hermanos. Él le dice: yo soy José, tu hermano.
Fíjate que él estaba en la posición número 2 en el reino. Él tenía todo el poder, toda la autoridad, agarrarlos y meterlos en la cárcel o mandarlos a ser esclavos o lo que sea, a tratar de devolver el mal por mal. Y nadie hubiese dicho nada. Total, él tenía el poder de hacer esas cosas. Pero ¿qué hizo José? José los perdonó. José perdonó. Perdonó un agravio muy fuerte. José tuvo que pasar muchísimas cosas feas. Muchas cosas feas. Ser menospreciado por sus propios hermanos. Ser echado en un pozo oscuro, húmedo, feo. Vaya a ser que había en ese pozo. Después vendido por dinero. Yo no sé qué se siente ser vendido por dinero. Debe ser muy feo que alguien te agarre más encima, tus propios hermanos te lleven y te vendan a otro como esclavo. Fíjate, muy bajo cayeron sus hermanos. Y aún así, a través de todas estas cosas, José perdonó a sus hermanos. Y José, delante de Dios, él los perdonó y les permitió tener vida y por ello mismo se reconcilió con su familia. Tuvo una buena amistad con su familia. Después sabemos que él pidió que sus padres, ¿verdad? Su padre y toda la familia vengan ahí a Egipto, y José buscó y les dio de lo mejor de la tierra, el mejor lugar para que vivan. Se nota que los perdonó. No era un perdón solo de boca, para que él se mueva a buscar darles de lo mejor que él podía. Se nota que había un perdón de verdad. Un perdón de verdad. Él dejó el pasado en el pasado y buscó servir a su familia, buscó ayudar a su hermano, proveerle de todas sus necesidades. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Cuando alguien nos hace un daño, cuando nuestra pareja, ¿verdad?, capaz nos dice algo que nos duele o algo injusto pasa por ahí. A veces pasa mucho en el negocio, ¿verdad? Muchas injusticias, personas hacen cosas malas y uno debe perdonar. Y si nosotros perdonamos, podemos ayudar a que se vuelva a unir esa amistad con aquella persona. Si nosotros tomamos la iniciativa como hijo de Dios a perdonar. José, por perdonar, trajo sanidad y unidad a su familia. No voy a terminar hoy, hay mucho por cubrir. Pero te hago la pregunta: ¿has perdonado toda persona, toda cosa que ha sucedido en tu vida? Analízate a ti mismo. Pregúntate: ¿tengo una falta de perdón? ¿Tengo capaz alguien la cual no he perdonado? A veces hay que analizarse muy profundamente, buscar muchos años atrás, circunstancias, y ver, ¿hay algo capaz? ¿Hay algo? Capaz hoy día tienes problemas de estrés, capaz hoy día no estás del feliz total como podrías estar, capaz hoy día hay problemas de enfermedad en tu vida y otras cosas provenientes a esa falta de perdón que están muy atrás y está consumiendo de por dentro. ¿Sabes que Dios quiere traer sanidad a tu vida? Dios quiere traer sanidad, pero Él trabaja a través de, primero dice, perdona. Así yo te perdoné a ti, ahora tú perdona a otro. Dios nos manda a perdonar. Y cuando así empieza el proceso de sanidad, así empieza el proceso de reconciliación, el proceso de unificación de vuelta. Hay que perdonar. Hermano, yo no estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que es fácil. A veces es muy difícil perdonar. Hay cosas que personas nos hacen que es muy difícil perdonar. No estoy tratando de hacer que este sea algo sencillo, amena. No me malentiendan. Pero la palabra de Dios es cierto. Y Dios dice, perdona. Dios dice, yo te perdoné. Ahora anda tú y perdona. Colosenses 3:13 dice, si alguno hubiere queja contra otro, de manera que Cristo
os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Hermanos, yo les digo esto porque yo los quiero mucho. Yo quiero el bien para sus vidas. Así como les dije ayer, yo les voy a tratar de ayudar en todos los sentidos de la vida. Ayudar a que su vida sea mejor. ¿Sí? Esto aplica a todo y en parte es el perdón. Es una raíz que no se puede ver, generalmente no se puede ver, no se puede palpar, pero está bien adentro. Y está destruyendo, está haciendo daño. ¿Y sabes qué hay que hacer? Tienes que ir delante de Dios y decir: Dios, ayúdame a perdonar. Dios, no sé cómo, pero ayúdame a perdonar. Tú me perdonaste, me mandas a perdonar, sé que porque tú me mandas puedo perdonar, tengo la capacidad. Dios, ayúdame a perdonar. Y pídele a Dios: muéstrame a quién tengo que perdonar. Y cuando viene la cara de esa persona a tu mente, perdónala de corazón. Perdónala, dile: Dios, perdona a esa persona. Dios me hizo esto y aquello. Dios lo perdona y ayúdame a seguir perdonando. También te digo, hermanos, hay ciertas cosas en la vida que son tan dolorosas, que nos hacen tanto daño, que no basta con perdonar una vez. No basta. Capaz hoy lo perdonas de todo corazón, pero mañana surge de vuelta ese rencor. Mañana tenés que, apenas aparece, Dios, perdona, ayúdame. Pide a Dios que te ayude, perdónanos de vuelta, día tras día tras día. Escuché una vez de un pastor que pasó algo horrendo con su familia. Una persona llegó y mató a unos miembros de su familia. Y ese pastor fue enfrentado después con tener que perdonar a esta persona. Y lo perdonó. De todo corazón lo perdonó. Pero algo tan fuerte que te impacta tanto no pasa así nomás. El dolor vuelve a surgir. El rencor quiere volver a brotar. Y él contó que él mes tras mes tras mes, día tras día, por meses, se levantaba y volvía a perdonarnos. Volvía a perdonar a esa persona. Volvía a perdonar y volvía a perdonar hasta que se curó esa herida. Y hasta que quedó bien, Dios le dio sanidad y él puede estar tranquilo hoy día. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere perdón acá entre la iglesia, entre nosotros. Dios quiere que tenga un perdón entre nuestras familias, que nos llevemos bien, entre nuestros vecinos, ¿verdad? Y en fin, otras cosas. Hay que perdonar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra esta mañana.